Entonces, hoy vamos a ver la parte de propiedades de los estimadores. Bueno, sí, propiedades de los estimadores, vamos a llamarle. Propiedades de los estimadores. Por lo menos principalmente la parte de consistencia e insesgamiento. ¿Sí? Insesgamiento y consistencia. Bueno, recordando sesgamiento. Perdón. Recordemos que la definición, decíamos que un estimador es insesgado. Primer insesgamiento. Insesgamiento. Un estimador es insesgado si la esperanza matemática de tu estimador es exactamente igual al parámetro, ¿verdad? Donde θ es estimador del parámetro θ. El parámetro θ. Θ que se va a definir como el parámetro. ¿Sí? Y si se cumple esta propiedad, decimos, bueno, esta expresión, decimos que el estimador es insesgado. Ahora, para la parte de consistencia, en general decimos que si el límite cuando n tiende al infinito de la esperanza matemática de tu estimador es igual al parámetro, por un lado, y por otro, el límite cuando n tiende al infinito de la varianza de tu estimador es igual a 0. Si se cumplen estas dos cosas, entonces decimos que θ estimado, θ sombrero o θ circunflejo es un estimador consistente del parámetro θ. En otras palabras, te está diciendo que si tu muestra es bien grande, debería cumplirse que tu estimador es insesgado, ¿verdad? O sea, el estimador se espera que tu estimador sea exactamente el parámetro. O sea, el valor que saques de aquí sea lo más parecido. Entonces, cuando tu muestra crece lo suficientemente grande, la varianza de mi estimador es decir, en cuánto me estoy equivocando respecto del promedio, debería ser 0, o sea, no deberíamos equivocarnos y deberíamos llegar al valor real, que es θ. Eso nos dicen en palabras, la parte de consistencia. Bueno, ahora, entonces, resolvamos los ejercicios planteados por el docente. Aquí está. Entonces, creo que estaba por aquí. A ver, perdón. Métodos de mínimos cuadrados, no. Propiedad de eficiencia, por aquí está. Propiedad de concerniente a la información, ahí ya estamos cerca. Sí, creo que sí, aquí está. Ya, aquí está. Hagámoslo por los impares. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 3. ¿Sí? Leamos el ejercicio 1. Dice, si x1 es una muestra aleatoria de la población, cuya densidad es una función θ por x elevado a la θ menos 1, hay un estimador máximo verosímil de μ de θ sobre 1 más θ. Creo que lo he mezclado. Ya, pero creo que podemos resolver eso como un recordatorio antes de comenzar los ejercicios. ¿Les parece o sí, vamos al insesgamiento directo? Yo diría el sesgamiento, pero no sé qué diga la Adri. Ya, a ver, Adri, Ana.
Sí, ¿no? Porque ya hicimos bastante de máxima verosimilitud. Adriana. Ah, creo que no nos ve. Bueno, tal vez está escribiendo. Ay, no. Ya. Ya, y si en caso Adriana dice que sí o no quiere, ya. Si en caso Adriana quiere hacerlo, lo podemos hacer al final. Entonces, continuemos con el ejercicio 3. Dice, de una población con varianza sigma cuadrada, se toman K muestras de tamaño n sub i con, y que va de 1 a K. En cada muestra se calcula la varianza muestral S sub A. Ya, escribamos eso. Ejercicios. De una población con varianza sigma cuadrada, se toman K muestras de tamaño n sub i. Se toman K muestras de tamaño n sub i. Con i que va de 1, 2 hasta K, las K muestras, ¿verdad? En cada muestra se calcula la varianza muestral. En cada muestra se calcula la varianza muestral. S sub i. Compruebe que el estimador varianza muestral S sub i sub i cuadrado. Compruebe que el estimador, ¿qué nos dice? Que el estimador, ya, S cuadrado es de la forma la sumatoria de los ni por SI. S cuadrado es de la forma la sumatoria de este K vale 1 hasta un K de los ni por los S sub i cuadrado sobre la sumatoria de este K vale 1 hasta un K de los n sub i menos K. Yo creo que es eso, ¿no? Ya. Es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Ya. Nos dice esto. Entonces, para demostrar que es un estimador insesgado, tendríamos que calcular su esperanza matemática, ¿verdad? Solución. Esperanza matemática de tu estimador. Bueno, en este caso ya es directamente S cuadrado. Es decir, la esperanza matemática de la sumatoria de este K vale 1 hasta K, de los n sub i por los S sub i cuadrado de la sumatoria de este K vale 1 hasta K, de los n sub i menos K. Eso te dice. Ya. Aquí podemos ver que estos n sub i son números, así que son constantes, por ende la esperanza matemática puede entrar directamente. Aquí podemos notar que están las variables, ¿verdad? Porque recordemos que un S sub i cuadrado puede definirse, o un S cuadrado, ¿verdad? Es la cuasivarianza. Ya lo vimos un poco en probabilidad 2. Se va a definir como la sumatoria desde que J vale 1 hasta un N sub i de X sub i J menos X barra sub i al cuadrado sobre N sub i menos 1. Donde el is está contando el número de la muestra, ¿verdad? La muestra 1, la muestra 2 y demás. Y el J está contando el tamaño de la muestra, es decir, si en una muestra hay 5, entonces va a ir desde 1 hasta 5. El número de observaciones que hay en la muestra. Las observaciones, la media por cada observación al cuadrado sobre n sub i. ¿Sí? Y recordemos que, bueno, podemos demostrarlo después, bueno, lo vamos a demostrar aparte, que este es un estimador insesgado de sigma cuadrado. ¿Sí?
Es decir, como les decía, como es un número, directamente la esperanza puede entrar directamente aquí. Y aquí estas sí ya son variables, ¿verdad? Que podemos calcular la esperanza, varianza y demás. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria de este que vale 1 hasta acá, de los n sub i, por la esperanza matemática de los s sub i cuadrado, sobre la sumatoria de este que vale 1 hasta n de los n sub i menos k. Continuando, vamos a demostrar por otro lado que esto es sigma cuadrado, ¿sí? Vamos a demostrar la parte, pero esto sí es demostrable. O sea, la esperanza matemática de la cuasivarianza es sigma cuadrado. En otras palabras, la cuasivarianza, o sea, que está definida de esta forma, es un estimador insesgado para cualquier valor. Sí, en este caso va a ser para cualquier muestra, porque sabemos que esto siempre va a ser insesgado para cualquier n. En particular, para cualquier n sub i, n sub 1, n sub 2. Y aquí, ¿qué nos queda? Suponiendo que esto es verdad. Suponiendo, por el momento puede ser solo una suposición, porque tal vez no lo hemos demostrado todavía. Suponiendo que la esperanza de S sub i cuadrado es sigma cuadrado. K, pues n sub i por sigma cuadrado, su sumatoria de este que vale 1 hasta n de i menos k. Aquí el sigma cuadrado es constante, así puede salir sigma cuadrado de la sumatoria de este que vale 1 hasta k de los n sub sobre la sumatoria de este que vale 1 hasta k de los n sub i menos k. Recordemos que para que sea insesgado este s cuadrado, como nos han definido de esta forma, directamente tiene que ser el parámetro, ¿verdad? ¿Y de quién tiene que ser un estimador insesgado? De sigma cuadrado, o sea, deberíamos llegar a sigma cuadrado. Entonces, esto con esto deberían eliminar. Tal vez es un problema, digamos, al momento de escribir el ejercicio, pero esta acá creo que no tiene mucho que ver, a no ser que lo haya puesto como subíndice menos k, ¿verdad? O algo así. Y al final los negativos no hubieran tenido sentido, solo desde el n sub 1. Así podemos ver que podemos tachar directamente esos dos. Aquí pues escribamos suponiendo que, no, tal vez no suponiendo, ¿no? Que esta acá, digamos, está por demás. Tal vez al momento de escribir el ejercicio se hubiera pasado o algo así. Porque necesariamente no tiene sentido que esté ahí. ¿Sí se comprende esa parte? ¿Alguna pregunta? Y si así fuera, así ese cuadrado que está definido de esta forma sería un estimador insesgado de sigma cuadrado porque hemos llegado a su parámetro, ¿verdad? Tal vez ese K no sé dónde, si estás como subíndice tal vez podría tener sentido, pero si está como constante no creo que tenga mucho sentido. Esto no es hasta N, es hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tal vez ahora nos queda demostrar que la cuasivarianza definida de esta forma llega a sigma cuadrado, es decir, no es un estimador insesgado. ¿Sí? Ahora, demostrando que la esperanza matemática de estos S sub i cuadrado es sigma cuadrado para cualquier i 1, 2, 3, 4k. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? La esperanza matemática. Ahora, como sabemos que se va a cumplir para cualquier k, o sea, para cualquier valor i, diré para cualquier i, que va de 1 hasta k, simplemente con que demostremos para uno se va a demostrar para todos, ¿verdad? Porque todos tienen la misma forma. ¿Sí? Para i igual de 1 hasta k. Todos tienen la misma forma, a excepción que, obviamente, o sea, tienen la misma fórmula. Obviamente, todos van a ser valores diferentes, ¿verdad? Porque esto supongo que en la práctica va a ser un valor diferente y estos datos van a ser diferentes y demás. Entonces, escribamos para un i dado, porque se va a cumplir para cualquier i, ¿sí? Vamos a calcular la esperanza matemática de S cuadrado directamente. Ah, no, pero puede haber confusiones con el otro S cuadrado, ¿no? Entonces podemos ponerle sub 0, digamos, algo así.
¿Sí? ¿Se comprende? Esto va a ser igual como la esperanza matemática de la sumatoria desde que j vale 1 hasta un n cualquiera, o sea, un n sub 0 podemos poner, ¿sí? Eh, de los x sub j menos x barra sub 0, digamos, pues, suponiendo que para que no haya confusiones, 0 al cuadrado sobre n sub 0 menos 1. Esa va a ser la definición de nuestra cosivarianza para cualquier valor i. ¿Sí? Para i igual 1 hasta acá. O bueno, no escribamos todavía esto. Ya. Y tendremos lo siguiente. Si quieren entrar al grupo, la reunión. No está. Creo que escribió al grupo, así que le dicen que vuelva a entrar. Ya, por favor. Y me dicen cuando ya esté ahí. Creo que llega una notificación, ¿verdad? Ya. Entonces, continuando, tenemos, a ver, le voy a responder por si acaso. Continuando aquí, vamos a tener, esta parte es constante, sale de para la esperanza, n sub 0 menos 1. Y esta parte tal vez podemos desarrollarlo, ¿no? Este al cuadrado, por 2 veces el primero por el segundo, esa parte. La esperanza matemática de... ¿no está por aquí? No, está. Ya. La esperanza matemática de la sumatoria de este que... Perdón. La sumatoria de este que j vale 1 hasta un n sub 0 de los x sub j elevado al cuadrado menos 2 veces x sub j por x barra sub 0 más x barra sub 0 al cuadrado. 1 sobre n sub 0 menos 1 de la esperanza matemática de... Aquí distribuyendo la sumatoria, vamos a tener la sumatoria desde que j vale 1 hasta un n sub 0 de los x sub j elevado al cuadrado menos... Esto ya lo hicimos varias veces, ¿verdad? En varias materias. Esta sumatoria, esto es constante y esto es constante para la sumatoria, así que sale, y la sumatoria de los x sub j, y si le añadimos un n sub 0, va a ser x barra sub 0 directamente, ¿verdad? Es decir, 2 veces n sub 0 por x barra sub 0 por x barra sub 0 que hemos sacado nuevamente de toda esta expresión. Y esto es constante en n sub 0 veces la constante para la siguiente. Más n sub 0 veces x barra sub 0 al cuadrado. Aquí podemos simplificarlo porque es 2 veces y aquí solo es una vez de la misma expresión, porque esto es x barra cuadrado sub 0. Ahí solo nos va a quedar una vez. Entonces continuemos. La esperanza matemática de s sub 0 al cuadrado va a ser 1 sobre n sub 0, 1 sobre n sub 0 menos 1 de la esperanza matemática de la sumatoria desde que j vale 1 hasta un n sub 0 de los x sub j al cuadrado menos n sub 0 veces x barra cuadrado. Eso es lo que nos quedaría, ¿verdad? Aquí nuevamente 2 veces menos una vez menos una vez. Menos 2 veces más una vez menos una vez. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos tal vez introducir la esperanza matemática. ¿Qué nos va a quedar? Creo que ahora sí con no. Creo que no. Sí, creo que no. Ya. Entonces aquí continuando tenemos sumatoria desde que j vale 1 hasta un n sub 0 de la esperanza matemática de los x sub j al cuadrado. Menos n sub 0. Ahora esta parte es un estimador, ¿verdad? No podemos directamente calcular. Va a ser la esperanza matemática de los x barra sub 0 al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto es la esperanza matemática de los x sub j?
Vayamos al ejercicio. Y nos dice que de una población con varianza sigma al cuadrado se toman K muestras, ¿verdad? Y no nos dice nada de de la media varianza. Bueno, de la varianza sí, de la media no, pero vamos a asumir que es un mu en general, es un número dado mu. Aquí, aparte, recordemos que la varianza de cualquier sub i o x sub j, porque es una muestra aleatoria, ¿verdad? O de un x en general, es la esperanza matemática de un x sub j al cuadrado menos la esperanza matemática de un x sub j al cuadrado. Esto implica que la esperanza matemática de x sub j al cuadrado es igual despejando varianza de x sub j más la esperanza matemática de un x sub j al cuadrado. Eso es. En nuestro ejercicio, para la varianza de cualquier valor, porque es idénticamente distribuida, ¿verdad? Por definición de muestra aleatoria, esto va a ser sigma cuadrado, y asumamos que su media va a ser un mu, y aquí claramente está elevado al cuadrado, por eso le elevamos al cuadrado. Sigma cuadrado más mu cuadrado es esta parte, ¿sí? Sigma cuadrado más mu cuadrado. Continuando, vamos a tener esperanza matemática del S sub 0 cuadrado de 1 sobre N sub 0 menos 1 de la sumatoria desde que J vale 1 hasta un N sub 0 de sigma cuadrado más mu cuadrado, lo que calculamos, menos N sub 0. Distribuyamos X barra, sabemos que se define como la sumatoria entre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Es decir, la sumatoria desde que J vale 1 hasta un N sub 0 de los X sub J sobre N sub 0. Eso es. Esta N sub 0 distribuyendo aquí va a ser todo esto elevado al cuadrado sobre N sub 0 elevado al cuadrado. Como es constante puede salir aquí afuera de la esperanza. Entonces, continuando, la esperanza matemática de S sub 0 al cuadrado es 1 sobre N sub 0 menos 1 de la sumatoria allá. Aquí esto ya es una constante, ¿verdad? Entonces directamente N sub 0 veces la constante. Corchetes, N sub 0 veces la constante, sigma cuadrado más mu cuadrado. Que sigue menos N sub 0 sobre N sub 0 al cuadrado. ¿De dónde salió eso? Recordemos de aquí, ¿verdad? N sub 0 al cuadrado sale de la esperanza matemática de la sumatoria desde que J vale 1 hasta N sub 0 de los X sub J, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? No es los X sub J elevado al cuadrado, es toda la sumatoria elevada al cuadrado. Continuando, 1 sobre N sub 0 menos 1, paréntesis, N sub 0, sigma cuadrado más mu cuadrado, menos, aquí podemos simplificarlo, un N sub 0, nos va a quedar N sub 0, de la esperanza matemática de. Ahora, sabemos que por propiedades, la sumatoria de otra letra, a sub i, desde que i vale 1 hasta n al cuadrado, esto por propiedades se puede escribir como la sumatoria desde que i vale 1 hasta n de los a sub i cuadrado, más 2 veces la sumatoria de con i menor a j de los a sub i por los a sub j. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Recordemos que es como que la generalización de estas cosas. A más B al cuadrado. Sabíamos que se escribe A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B. Los cuadrados de todos los valores que tienes por 2 veces las combinaciones, todas las combinaciones de A2, ¿verdad? Es decir, si fuera A más B más C, esto creo que ya saben, pero por si acaso, vamos, añadiendo. Esto va a ser A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo eso al cuadrado, más 2 veces todos los posibles pares. A con B, 2 veces A con C, más 2 veces, ¿cuál nos falta? B con C. B con C. B con C. ¿Sí?
Entonces, por eso, en general, se cumple esto. Eso apliquemos a nuestra ecuación. Bueno, a nuestra demostración. Desde que j vale 1 hasta un n sub 0, de todos los x sub j elevado al cuadrado, más 2 veces la sumatoria con j menor a L, digamos, no vamos a confundir con los i's y con las k's. Con j menor a L de los x sub j por x sub L. ¿Sí? Eso va a ser. Corchete, un corchete más. Continuando, continuando, la esperanza matemática de los s sub 0 cuadrado. Creo que no volvieron a unirse, ¿no? Ya. S sub 0 cuadrado. Estábamos en que es n sub 0 menos 1. 1 sobre n sub 0 menos 1. Pongámosle llaves de n sub 0 de sigma cuadrado más mu cuadrado menos 1 sobre n sub 0 por la esperanza matemática, ¿verdad? Ahora introduzcamos la esperanza matemática, la sumatoria. Desde que j vale 1 hasta n sub 0 de la esperanza matemática de los x sub j al cuadrado más 2 veces la sumatoria de j menor a L de la esperanza matemática de los x sub j por los x sub L. Ya. Aquí sabemos que por independencia de muestra aleatoria, ¿verdad? Por definición de muestra aleatoria, son independientes y además están idénticamente distribuidas. Esta esperanza se puede distribuir a estas dos. Hagamos eso, 1 sobre n sub 0 menos 1, llaves, n sub 0, sigma cuadrado más mu cuadrado, menos 1 sobre n sub 0. Aquí, ¿cuánto era la esperanza matemática de los x sub j al cuadrado? Era sigma cuadrado más mu cuadrado, ¿verdad? Esta parte es sigma cuadrado más mu cuadrado, por lo demostrado anteriormente. Así tenemos la sumatoria desde que j vale 1 hasta n sub 0, de sigma cuadrado más mu cuadrado, más 2 veces la sumatoria de que j es menor a L. Como son independientes, la esperanza se distribuye, ¿verdad? La esperanza de x sub j por la esperanza de x sub L. ¿Cuánto es la esperanza de x sub j? Mu. La esperanza de x sub L, mu también. Así que los dos van a ser mu cuadrado. Sobre n sub 0 menos 1. Aquí tenemos n sub 0 por sigma cuadrado más mu cuadrado menos 1 sobre n sub 0. Aquí, ¿cuántas veces se repite esta constante? N sub 0 veces. N sub 0, sigma cuadrado más mu cuadrado más... La pregunta es ahora, ¿cuántas veces se repite esta constante? Recordemos que son todas las posibles combinaciones de A2, ¿verdad? Cuando son 2, es solamente 1. Cuando son 3, son 3. Es decir, 2, n tomadas de 2 en general. Es decir, en este caso son 2 tomadas de 2, que va a ser 1. En este caso son 3. 3 tomadas de 2, que es 3 factorial sobre 2 factorial de 3 menos 2 factorial. En el fondo, 3 formas. Aquí están. En general son n tomadas de 2, porque son todos los posibles pares que podemos hacer, ¿verdad? Esto va a ser 2 por n tomadas de 2 por mu cuadrado. Ya, tenemos eso. Continuando, 1 sobre n sub 0 menos 1, de n sub 0 de sigma cuadrado más mu cuadrado, menos distribuyendo el n sub 0, vamos a tener aquí sigma cuadrado más mu cuadrado, directamente distribuyendo. Luego tenemos más 2 veces sobre n sub 0. Aquí es n sub 0, ¿verdad? No es n. Y por definición de combinaciones, n sub 0 factorial. N sub 0 factorial sobre 2 factorial por n sub 0 menos 2 factorial por mu cuadrado. ¿Sí? Aquí podemos simplificar algo. 2 con 2 factorial es lo mismo. N
n sub 0 menos 2, sí, que está hasta ahí por el momento. Continuando, tenemos la esperanza matemática de s sub 0 al cuadrado es 1 sobre n sub 0 menos 1, corchetes, n sub 0 por sigma cuadrado. Ah, ya, aquí creo que podemos factorizar, ¿no? Este con este, nos queda menos 1. Sigma cuadrado más mu cuadrado de n sub 0 menos 1. Posteriormente, y aquí es un negativo, no nos confundamos. Distribuyendo por este negativo. El n sub 0 factorial podemos escribirlo como n sub 0 menos 1, n sub 0 menos 2 factorial sobre n sub 0 por n sub 0 menos 2 factorial. Eso estaba lo que quedaba abajo por mu cuadrado. Mu cuadrado. Aquí ceros, n sub 2 factorial menos 2 factorial. N sub 0 menos 1 nos queda simplemente. Aquí es 1 sobre n sub 0 menos 1. Aquí podemos notar que nos queda n sub 0 menos 1. Si factorizamos con n sub 0 menos 1, ¿qué nos queda? N sub 0 menos 1 factorizando, por un lado nos queda sigma cuadrado más mu cuadrado menos este mu cuadrado. Mu cuadrado. Simplificando, nos queda sigma cuadrado sobre n sub 0 menos 1. N sub 0 menos 1 por sigma cuadrado sobre n sub 0 menos 1. Simplificando aquí, tenemos que es sigma cuadrado, ¿verdad? Así que para cualquier i, sabemos que la esperanza matemática de la cuasivarianza es un estimador insesgado efectivamente, lo que estábamos por demostrar, ¿verdad? Y esto se va a cumplir para i igual 1, 2 hasta acá. O si queremos escribirlo, la esperanza matemática de los s sub i cuadrado es igual a sigma cuadrado para cualquier i. ¿Sí? Así, la esperanza matemática de S cuadrado, que estaba definido como la sumatoria desde que i vale 1 hasta acá, n sub i por los s sub i cuadrado sobre la sumatoria desde que i vale 1 hasta k. Simplemente dejémosle en n sub i porque ese k estaba por demás. Es sigma cuadrado. S cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Y eso. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Propiedades de los estimadores se llama el tema. Me están escuchando, ¿verdad? Estimadores. Creo que sí. Ya, bueno, continúo. Ya. Continuando. ¿Qué tenemos? Vayamos a los ejercicios. Ya, eso hicimos la parte de insesgamiento, ¿verdad? Es claramente. La esperanza matemática de tu estimador es el parámetro, decimos que el estimador es insesgado. Ya. Ahora, continuando, tenemos ejercicio. No, este es ejemplo. Aquí está un ejercicio. Nos dice, de una población normal de media cero y varianza sigma cuadrado, se toma una muestra aleatoria hasta x sub n y se considera como estimador de la varianza poblacional a sigma cuadrado estimado, compruebe que es consistente. Ahí está, directamente ya te da tu estimador, ¿verdad? Ahora recordemos que para que un estimador sea consistente debería cumplirse que es insesgado en el límite y además que la varianza del estimador es 0. Eso es lo que debemos demostrar. Ya escribamos de una población normal de media 0 y varianza sigma cuadrado.
Este sería el ejercicio. Ay, no recuerdo qué ejercicio estamos. Creo que solo hicimos uno. Ah, qué triste. Sí, solo hicimos uno. Ejercicio número 2. ¿Cómo comenzaba? De una población normal de media cero y varianza sigma cuadrado. De una población normal de varianza cero, ay no, de media cero y varianza sigma cuadrada. De media cero y varianza sigma cuadrada. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n. Se toma una muestra aleatoria x sub 1 hasta x sub n. Y se considera como estimador de varianza poblacional. Se considera como estimador de varianza poblacional, a sigma cuadrado circunflejo. Compruebe que es consistente. Hay que comprobar que es consistente. Compruebe que es consistente. Y tu estimado es de la forma, la sumatoria de este que vale 1 hasta n menos 1. Este que vale 1 hasta n menos 1 de los x sub i más 1 menos x sub i menos. Este es tu estimador y para probarlo tenemos que demostrar dos cosas, ¿verdad? Que es insesgado en el límite y la varianza en el límite, o sea, converge cuando n tiende al infinito, tiene que ser 0. Eso. Entonces, hagamos sigma cuadrado, ¿verdad? Tenemos la esperanza matemática del estimador, es lo mismo que la esperanza matemática de la sumatoria de este que vale 1 hasta n menos 1 de los x sub i más 1 menos los x sub i al cuadrado sobre 2 veces n menos 2 veces n menos 1. Ya. Otra vez la parte una constante. Tal vez de inicio podemos hacer ahí menos con negativo. Menos 2 veces x sub i más 1 por x sub i más los x sub i veces n menos 1 de la sumatoria de este que vale 1 hasta n menos 1. Bueno, corchete de la esperanza matemática de los x sub i más 1 menos 2 veces. Otra vez son independientes, ¿verdad? Así que va a ser la multiplicación x sub i más 1 por la esperanza de los x sub i más, aquí pondremos corchetes porque estamos hablando de la sumatoria en general, más la esperanza matemática de los x sub i cuadrado. ¿Sí? Ahora calculemos cuánto es esto, cuántos son estos y cuántos son estos. Podemos ver que todas las esperanzas son 0, que es de media. Sabemos que la varianza es lo mismo que el de los
x al cuadrado menos la esperanza de, pero la esperanza es alianza directamente de sigma cuadrado. Aquí podemos ver que sigma cuadrado más sigma cuadrado son 2 veces sigma cuadrado. Estamos calculando la esperanza del estimador. Esto va a ser 1 sobre 2 veces n menos 1 de la sumatoria de este k vale 1 hasta n menos 1 de 2 veces sigma cuadrado. Lo que quedamos. Eso. Y aquí, como es constante, va a ser n menos 1 veces la constante. 2 veces por n menos 1 por sigma cuadrado por dividida entre 2 veces por n menos 1. Ahí claramente se puede simplificar y llegamos al parámetro sigma cuadrado. Así podemos notar que sigma cuadrado sombrero es un estimador sesgado del parámetro sigma cuadrado. Pero eso no es suficiente para que sea consistente. Pero vamos a demostrar que el límite cuando n tiende al infinito de la varianza de tu estimador es 0. Entonces ahora, calculando varianza. Varianza de tu estimador, sigma sombrero. Significa la varianza de la sumatoria de este k vale 1 hasta n menos 1 de los x sub i más 1 menos los x sub i al cuadrado sobre 2 veces n menos 1. Por propiedades de varianza, las constantes salen al cuadrado, ¿verdad? Aquí tenemos 1 sobre 2 por n menos 1 al cuadrado por la varianza de la sumatoria de este k vale 1 hasta n menos 1. Ahora, aquí, ¿qué podemos hacer? X sub i menos x sub i. Creo que otra vez podemos distribuirlas. Una opción sería. ¿Sí? Pero como estamos hablando de varianza, tendríamos que sacar la varianza de los x sub i al cuadrado. Ya, pero como por definición la media es 0, la varianza, en este caso, escribamos eso por un costado, como mu es igual a 0, entonces la varianza de x sabemos que se escribe como la esperanza matemática de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿verdad? Y como es 0, la varianza de x coincide exactamente con la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Esto es solo porque la media es 0. Ahora, también recordemos que la varianza de x se puede escribir como la esperanza matemática de x menos la esperanza de x. Todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Por otro lado, pero como la media es 0, otra vez la varianza de x es lo mismo que la esperanza de x al cuadrado. Aquí quiero llegar, que cuando tengamos la varianza de los x sub i más 1 por la esperanza de por los x sub i, bueno, escribamos tal vez en ese momento se va a notar mejor. Aquí va a ser x sub i cuadrado menos 2 veces x sub i más 1 por x sub i más x sub i cuadrado. Eso es lo que queda. Ahora podemos introducir la varianza, que nos queda así. Introduzcamos la varianza. Es varianza del estimador 1 sobre 4 de n menos 1 al cuadrado de la sumatoria de este que vale 1 hasta n menos 1. ¿Qué nos queda? La varianza de los x sub i cuadrado menos 2 veces la varianza de los x sub i más 1 por los x sub i más los x sub i al cuadrado más la varianza de los x sub i al cuadrado. Eso nos queda. Pero hemos dicho de nuevo, esto justamente coincide con la esperanza de los x sub i cuadrado. Ahí no me permite. Ahí dejémosle.
coincide con la esperanza de los x sub i cuadrado, ¿verdad? Por lo visto hace un momento. Y aquí, pero la pregunta es aquí, ¿qué llega a ser esto? Porque no directamente podemos decir que es la esperanza, ¿verdad? Entonces, recordemos que la covarianza, porque cuando es combinación de variables, tiene que ver mucho con la covarianza, ¿verdad? Ya no varianza, porque ya son dos. Recordemos que la covarianza de x con y es lo mismo que la esperanza matemática de x menos la esperanza de x por y menos la esperanza matemática de y. Por definición. Esto es por definición. Eso, ¿verdad? Tu variable menos su promedio, mi otra variable menos su promedio y los multiplicamos. Eso es. En este caso, como las medias son 0, directamente va a ser la esperanza matemática de x por y. Directamente, ¿verdad? Ah, ya. Si las medias son 0 de una covarianza, otra vez la covarianza es simplemente la esperanza matemática de x por y. Así que esta es una covarianza porque está interactuando con dos variables diferentes, ¿verdad? El i más 1 y el i. Así que esto es una covarianza y directamente la covarianza se vuelve esperanza de la multiplicación de los dos. Así tenemos 4 sobre n menos 1 al cuadrado de la sumatoria desde que i vale 1 hasta n menos 1 dijimos que la varianza de los x sub i coincide con la esperanza de los x sub i cuadrado, que esto directamente es, aquí, perdón, ahí, ¿verdad? Porque si no fuera así, la varianza de los x sub i cuadrado es otra cosa, o si no fuera la media, si no fuera la media cero, esto sería completamente diferente. Solo estamos, otra vez repito, por esta condición, porque μ es igual a 0. Aquí tenemos sigma cuadrado menos 2 veces. Esta es la esperanza matemática de los x sub i más 1 por la esperanza matemática de los x sub i más esto otra vez coincide con la varianza sigma cuadrada. Y sabemos que esto, la esperanza de los x sub i por definición o por el enunciado, esto es 0, esto también es 0. Y otra vez de nuevo tenemos 2 veces sigma cuadrado, sumamos n menos 1 veces, y resulta que esto es n menos 1 veces 2 veces por sigma cuadrado. 2 veces por sigma cuadrado, 4 veces n menos 1 veces al cuadrado. Simplificando, aquí nos queda 2. Simplificando, aquí nos queda 1. Y esto va a ser sigma cuadrado sobre 2 veces n menos 1. Esto es la varianza del estimador. Pero no nos olvidemos que tenemos que sacar el límite cuando n tiende al infinito de la varianza del estimador. Entonces, ahora, límites. El límite cuando n tiende al infinito de tu varianza. Es equivalente al límite cuando n tiende al infinito de sigma cuadrado sobre 2 n menos 1. Por propiedades de límites directamente, bueno, estas cosas, estos sigma cuadrado y 2 son constantes, pueden salir afuera. Y el límite de 1 sobre n menos 1 y de hecho de una fracción es cuando n tiende al infinito es 0, ¿verdad? Porque el denominador está creciendo mucho, así que un número mucho más grande tiende a 0. Y así podemos podemos decir que como la esperanza del estimador es el parámetro y además el límite cuando n tiende al infinito de tu varianza de tu estimador es igual a 0, sigma cuadrado es un estimador consistente de sigma cuadrado. Sigma cuadrado es un vector. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Si no, deberíamos hacerlo al final. Creo que se me está escuchando y se me ve la pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? No he escuchado nada. Bueno, ahora siguiendo con... A ver qué nos falta. Ya hicimos la parte de consistencia. Allá. Ahora la propiedad concerniente a la información. Eh, de la información de Fisher. ¿Sí? Recordemos eso. La información de Fisher. O no me obedece. Ya. Propiedad concerniente a la información. Propiedad concerniente a la información. Sí, en otras palabras, la información de Fisher. La información de Fisher se define como la I de tita. Información de Fisher. Información de Fisher. N veces la esperanza matemática de la derivada del logaritmo natural de la función f de x tita respecto de tita, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la información de Fisher. A ver, verificando si es eso. Esperanza, sí. Sí, es eso. Entonces, para poder utilizar esta propiedad, tiene que cumplir ciertas cosas tu función. Una de ellas es que la segunda derivada de tu función tiene que existir. ¿Cuál más era? También tiene que... Ah, ya, los operadores de derivación e integración son invertibles o intercambiables. Y no tiene que depender del parámetro y la muestra el campo de variación, es decir, el recorrido, digamos, donde toman los valores tu variable. ¿Sí? Pero ahora cuando nos piden en los ejercicios hallar la información de Fisher o la información que tiene contenida en la muestra, simplemente tenemos que calcular esta cosa. ¿Sí? En otras palabras es cuánta información está captando tu muestra tal que pueda predecir el valor real de tu población. Eso te está diciendo. ¿Sí? Ya, ahora hagamos ejercicios. Aquí son ejemplos. Ejemplos, aquí están los ejercicios. Dice, halla la cantidad de información, o sea, y de tita, contenido en una muestra aleatoria. Escribamos. Ejercicio. Ejercicio. Tal vez podría ponerlo en un recuadro. Hallé la cantidad de información. Ejercicio número 3. Hallé la cantidad de información. La cantidad de información y de tita, no sé, en otras palabras, y de tita, contenido en una muestra aleatoria, x1 hasta que x suben, contenido en una muestra aleatoria x sub 1 hasta x sub n. X sub n sobre el parámetro tita. Sobre el parámetro tita. Parámetro tita. Si x proviene de una población con densidad y x proviene de una población con
con densidad f de x tita de la forma 1 sobre, ¿qué dice? 5 sobre la raíz de 2 tita. Creo que sí es eso. 5 sobre la raíz de 2 tita. 1 sobre 5 la raíz cuadrada de 2 tita de la exponencial de menos x menos tita al cuadrado. Casi es una distribución normal, ¿no? Sobre 50. De hecho, creo que sí es una distribución normal. Tita mayor o igual a 0 o tita menor a 0 y x está entre esos valores, con tita mayor o igual a 0 y tita menor a 0. De hecho, todos los valores, creo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tu función tienes que aplicarle el logaritmo y derivarlo respecto del parámetro, y eso lo elevamos al cuadrado y calculamos simplemente eso. Entonces, solución. El logaritmo natural de tu función f de x tita va a ser, podemos ver que el logaritmo con la exponencial se anula, y como esta parte es división, va a ser resta, ¿verdad? Entonces aquí va a ser logaritmo natural de perdón, estamos bien. Logaritmo natural de 1 sobre 5 raíz de 2 pi más el logaritmo con la exponencial se simplifican, así que esto va a ser menos x menos tita elevado al cuadrado sobre 50. Eso vamos a tener. Esto, ya. Una vez que tenemos eso, derivamos. Derivando la derivada del logaritmo natural de f de x de tita respecto del parámetro va a ser, esta parte se hace 0. Aquí vamos a tener menos 1 sobre 50, que es la parte constante, por 2 por x menos tita por menos 1, por la regla de la capa. Haciéndolo una expresión mucho mejor, menos por menos con menos se hacen más. 2 veces x menos tita sobre 50. Simplificando, 2, 50 tenemos 25. Y que nos queda x menos tita sobre 25. Eso es. Posteriormente, le elevamos al cuadrado y sacamos su esperanza matemática. Nos queda luego la esperanza matemática de la derivada del logaritmo natural del f de x respecto del parámetro, eso lo elevamos al cuadrado. Es decir, la esperanza matemática de x menos mu sobre 25 elevado al cuadrado. Tenemos eso. Aquí vamos a tener 1 sobre 25 elevado al cuadrado por la esperanza matemática distribuyendo x cuadrado a menos 2 veces x por mu más mu cuadrado. Aquí tenemos 1 sobre 5 elevado al cuadrado, 5 elevado a la cuarta, ¿no? 25 al cuadrado. De la esperanza matemática de x al cuadrado menos 2 veces tita por la esperanza matemática de x, directamente más tita al cuadrado porque es un número o es una constante. Ahora la pregunta es ¿cuánto es esperanza de x cuadrado y esperanza de x? Vemos en el enunciado. Proviene de una población con densidad, tantos te dice, ¿verdad? Podemos notar aquí claramente que la desviación estándar es 5, ¿verdad? Porque aquí es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, o sigma directamente en la función. Y aquí también se corrobora porque la función de densidad es 1 sobre 2. Si factorizamos el 2, aquí va a ser 2 por 25. La varianza es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Así que podemos notar que la varianza es 25 o la desviación estándar es 5. Así que tenemos aquí que nos queda
podemos ver que como la varianza de x es igual a 25, luego sabemos que la esperanza de x es igual a mu, el parámetro. Entonces, tenemos que la varianza de x es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Es decir, la esperanza de x cuadrado es varianza de x más esperanza de x elevado al cuadrado. Eso nos queda. Así que, reemplazando eso, tenemos que la esperanza matemática de la derivada del logaritmo de la función f de x tita, respecto de tita, todo eso elevado al cuadrado, es lo mismo que 1 sobre 5 al cuadrado, 1 sobre 5 elevado a la cuarta, perdón, elevado, paréntesis, varianza de x, que es 25, más tita cuadrado. 25 más tita al cuadrado, menos 2 veces tita por tita, menos 2 veces tita al cuadrado directamente, y más tita cuadrado, más tita al cuadrado. Aquí podemos notar que se puede simplificar, ¿no? Tita cuadrada con menos 2 veces tita cuadrada. Nos queda 25. Y aquí esto es 25, o directamente 5 al cuadrado, sobre 5 elevado a la cuarta. Se simplifican. Nos queda 1 sobre 5 al cuadrado, que es 1 sobre 25. Así, la información de Fisher, o la criterio de información, es n veces, ¿verdad? Recuerden que es n veces. N veces. N veces la esperanza matemática de derivada del logaritmo natural de la función respecto del parámetro al cuadrado. Es decir, n sobre 25. Esa sería la información. La cantidad de información para cualquier valor de n.